No lo vas a ver en los portales, no lo vas a ver en la televisión, pero ayer Milei perdió. Ayer Milei perdió. Perdió un partido además que pensaba que iba a ganar caminando. Era la más primera y la más sencilla de las sesiones que tiene el oficialismo por delante. Y se encontró con una derrota inesperada y cargada de significado político, porque se cayó el artículo 75. Se cayó la cláusula de sometimiento y humillación a los diputados. El resultado, además, mostró solo 117 votos a favor del gobierno, muy lejos de esos 129 que va a necesitar cuando quiera seguir aprobando otras cuestiones. El artículo 75 derogaba las dos leyes de financiamiento universitario y de partidas para personas con discapacidad que los propios diputados habían votado no una sino dos veces y que el gobierno sigue sin cumplir de forma absolutamente ilegal, anticonstitucional. Y ese artículo, el artículo 75, estaba ahí para obligar a los diputados a votar en contra de lo que ellos mismos ya habían votado, para agarrar un puñado de diputados y humillarlos de esa forma, escenificar el triunfo absoluto de Milei y la completa doblegación del Congreso, ese al que le dio la espalda desde el primer día de mandato. Por eso decimos que políticamente era el artículo más importante, porque el presupuesto en sí a Milei no le importa. Él, si no fuera por el costo que le traía esto, gobernaba un tercer año seguido, sin presupuesto. Todo se trataba de esta humillación, de este sometimiento. Y se cayó. Se cayó de madrugada, pero haciendo bastante ruido, cuyas consecuencias vamos a ver en las próximas horas, en los mercados, en la política y en la calle. Y dejando en evidencia la debilidad intrínseca de la bravuconada de Milei, que insisto, sigue siendo poderoso, sigue teniendo poder de daño, pero a su vez es frágil, es vulnerable. Y eso es algo que además se notó esta semana, quiere ocultar, ¿no? Esa vulnerabilidad, lógicamente. Pero detengámonos por un segundo en todo lo que esto significa. No había nadie ayer en la Cámara de Diputados que pensara que fuera más deseable un tercer año sin presupuesto que la aprobación de cualquier dibujo que mandara el gobierno. Incluso los que nunca iban a votarle a favor, el bloque peronista, decía, bueno, está bien que haya un presupuesto para por lo menos tener contra qué comparar lo que haga y con qué controlar lo que haga. Si vuelve a derogar el presupuesto de hace 2 años una vez más, tiene absoluta discrecionalidad. Y ya daban por sentado que estaba hasta perdido ese capítulo 75. Todo lo que viene ahora para el Congreso, la reforma laboral, la reforma tributaria si llega, el Código Penal, todo va a ser más costoso de aprobar para el gobierno que este presupuesto que se empezó a tratar ayer y que ya todo el mundo daba por aprobado. Este era el partido para lucirse y aún así perdió. Milei ayer perdió. Perdió también a pesar de haber repartido en la última semana más de 60.000 millones de pesos. Este es el gráfico que muestra los ATN de todo el año, en azul los que distribuyó entre enero y noviembre, en rojo los que distribuyó en los días previos a esta sesión, donde le faltaron los votos, no para aprobar el presupuesto por la general, pero sí para aprobar el capítulo 11, el artículo 75, que era el núcleo político de este proyecto, de Tucumán, de Misiones, de Salta. Y a pesar de que forzó para que por primera vez un presupuesto no se vote artículo por artículo, pensando que de esa forma y metiendo otros proyectos sensibles iba a conseguir que los diputados voten por este artículo 75. Entonces ahí metió la deuda de Camesa con las empresas, ahí metió también la coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires para garantizar los votos del PRO, metió hasta el presupuesto judicial como un seguro para que ningún juez lo declare inconstitucional si salía. Y sin embargo, a pesar de todo eso,
se cayó. Y ayer a la tarde Milei, por chat, apretaba a algunos diputados aliados diciéndole, mirá que si se cae esto, yo voy a vetar el presupuesto. Y hoy a la mañana en todos los medios están con esa versión que le hace circular la Casa Rosada. No sé si porque realmente Milei piensa hacer esa locura o para apretar a los senadores para que modifiquen el proyecto. Pero lo cierto es que tan importante era ese artículo que Milei está dispuesto a vetar todo por eso. Y ese artículo ayer Milei lo perdió. Milei ayer perdió. Es la quinta vez, la quinta vez que el Congreso vota para decirle al Ejecutivo que tiene que financiar las universidades y que tiene que financiar a las personas que sufren alguna discapacidad. Se votó en la Cámara de Diputados y en el Senado. Lo vetó Milei, se insistió en la Cámara de Diputados y en el Senado. Milei desoyó eso. Y ahora, cuando trata de derogarlo, pierde de nuevo esa votación. Nunca en la historia pasó, Nunca en la historia. Y tampoco pasó que el Poder Ejecutivo haga caso omiso a la voluntad del Congreso de esta forma. En la Argentina de Milei ya no rige la Constitución, por lo menos no para todos. Otra cosa que tampoco rige en la Argentina de Milei llega a fin de mes, aparentemente. Ayer pasó algo muy significativo y que tiene varias aristas para leer, pero básicamente en su programa de Neura, Fantino abrió el teléfono para que la gente cuente cómo la está pasando económicamente hablando. Y el resultado fue este. Yo le pedí a la gente que me dé un pantallazo sincero de cómo están yendo las cosas. Vamos a ver, por ahí las cosas están yendo bien, chicos. Y ojalá que haya buenos mensajes. Y cada vez estamos más apretados, la situación está bastante difícil, los sueldos no están ajustados a la realidad de cómo aumentaron las cosas. El tema es que hay mucho menos trabajo. Tengo muchos conocidos que están comprando mercaderías por tarjeta de crédito. Por ahí uno acostumbra a utilizar la tarjeta de crédito para comprar, no sé, bienes durables, comprarte una zapatilla, un electrodoméstico, ropa, pero para comprar mercadería eso se está viendo mucho. La plata alcanza cada vez menos, cada vez que voy al supermercado compro menos. Dentro de la fábrica también tenemos un local comercial, el consumo está planchado. Estamos haciendo una reconversión de productos que fabricábamos contra productos que se importan. Aunque importes y traes cosas más baratas, el consumo está planchado. No alcanza, a la gente no le alcanza con lo que gana. Soy de Mar del Plata, mi nombre es Maxi y el consumo es desastroso. Todo el año fue así. Esperando la temporada que no le veo mucho futuro. Esperemos que levante un poquito. Pero las calles están vacías, los negocios vacíos, todo vacío. Llamo Cristian, soy de Ciudadita, aparte lindo, en una zona de clase media alta. Estudié, tengo un taller mecánico con mi viejo y nunca nos pasó en 30 años de laburo de que clientes de carrera como médicos y abogados y demás no les alcanza la plata para pagar los repuestos y tenga tan poco laburo. Yo tengo negocio y nunca vi tanta malaria. Todos se están muriendo de hambre. La gente se está muriendo de hambre. Las cosas siguen aumentando y los sueldos cada vez menos o lo mismo, no aumentan nada. Le echan un montón de gente, cada vez hay menos trabajo. Soy comerciante, tengo... Ojo con esto, Ojo con esto, no solamente por el contenido de los mensajes, que a nosotros no nos sorprende, y ahora en un rato vamos a volver a eso, sino porque también hay que marcar que la pelea contra Tapia y Tobillino a Milei le está costando la alianza con Zamora y la alianza con Fantino. Ojo, porque son dos aliados que podían tener un rol muy importante en estos 2 años y que si sigue en este curso de divergencia lo dejan, mucho menos fortalecido de lo que esperaba, porque claramente Fantino sabía lo que estaba poniendo al aire y se lo hace decir a la gente para no decirlo él, porque sería muy brusco si él lo empieza a decir de golpe. Es así como va funcionando esto. Pero no son solamente ellos. Ritondo anoche quedó caliente como una pipa, porque hubo un acuerdo entre el oficialismo, gobernadores del norte y el peronismo para resolver el tema de la AGN, que había 3 vacantes. El PRO esperaba quedarse con una
había una que le correspondía al peronismo de todas formas, había una interna ahí de si la segunda era para el PRO, para la UCR y demás, se durmieron, quedó para Sáenz, pero también vimos ayer que hubo diputados, por ejemplo, de Esdero y de Cornejo, 2 gobernadores aliados, que no acompañaron el capítulo 11, los diputados de Jaldo y de Jalil pasaron por caja y después no acompañaron en ese capítulo. El diálogo con los gobernadores de Provincias Unidas no está pasando para nada por un buen momento. A ver, todo esto es reversible, sobre todo si Estados Unidos sigue dando una mano, ¿no es cierto? Pero atención, porque como venimos advirtiendo, Milei es poderoso, pero también es frágil, es vulnerable. Y Roma está pagando traidores. Además, lo que vimos ayer fue que los traidores, bueno, ya sabemos a qué se dedican. Volvamos al tema del bolsillo. ¿Cuáles son los consumos que más están recortando los argentinos según un informe de la consultora Moiger? En el cuarto trimestre de 2025, el 62% de las personas redujo gastos. 6 de cada 10 redujeron gastos. El 50% se quedó sin dinero antes de terminar el mes y el 57% de los hogares está endeudado. Y aunque crecieron las expectativas de mejora económica hacia 2026, yo diría, porque después de 2 años tan desastrosos, la intuición te dice que tiene que venir algo mejor. La realidad a veces demuestra lo contrario, pero las subas de tarifas y un mercado laboral débil obligan a profundizar ajustes, especialmente en gastos vinculados al ocio y la movilidad. Y atención a esto, 70% redujo el uso de taxis y aplicaciones de transporte, 70% redujo las salidas, 69% bajó el consumo de bebidas alcohólicas, 69% redujo la compra de golosinas y chocolates, 67% recortó asados y reuniones sociales. Yo no creo que de un día para otro los argentinos se hayan vuelto abstemios, vegetarianos, a dieta y caminadores, ¿no? Y le hayan agarrado el gustito a quedarse en casa. Me parece más bien que lo que está pasando es otra cosa. ¿Qué otra cosa? Bueno, que la gente gasta lo poco que tiene en tener un techo, que haya agua cuando abre la canilla, tener algo para no cagarse, un poco de electricidad para poder tener una heladera y no cagarse de calor en verano y de frío en invierno, y hasta ahí. Y no alcanza para nada más. La inflación en alimentos se está acelerando y le mete presión a la inflación. Nota de Rodrigo Núñez hoy en el Destape, muy recomendable como todo lo que hace Rodrigo y todo el equipo económico del Destape. Los precios de los alimentos volvieron a subir en la segunda semana de diciembre, reavivan las tensiones sobre la inflación mensual y el poder de compra. Van a estar buenas las fiestas este año. Pero mientras tanto, en el presupuesto que se está discutiendo en el Congreso, hay beneficios por casi 5 billones de pesos para empresas. Billones en castellano son millones de millones. 5 millones de pesos en beneficios, como exenciones impositivas, alícuotas reducidas vinculadas a regímenes de promoción económica. Parecería un chiste de mal gusto si no estuviera en juego tanto, porque la verdad es que si hay algo que no hay en este gobierno es promoción económica. Forman parte de un esquema de gasto tributario total que ronda los 35 billones y equivale al 3,4% del PBI. Es un montón de plata, y esto es lo que está en el presupuesto. Otra cantidad parecida de guita es lo que está en la ley de reforma laboral, que también pasaría a manos de los empleadores. Los voy a invitar a ver este video, que me parece muy, pero muy contundente. Salieron a la calle a preguntarle a gente joven, de 20 y pocos años, cuánto está ganando, y miren las respuestas que les dan. Trabajo empleado de comercio, 400.000 pesos. Trabajo en un local de comidas y aproximadamente estoy ganando 600.000. Soy personal militar de Fuerza Aérea y estoy sacando más o menos 800. Soy docente, gano aproximadamente 1 millón. Trabajo en administración. Mi
300.000 pesos. Soy abogado y soy secretario de una empresa. Más o menos 1.000.000 de pesos, 1.200.000. Trabajo en la siglo XXI de asesoramiento al alumno, en la parte administrativa. Entre 1.000.000, 1.200.000. Trabajo en una fábrica, 600.000 aproximadamente. Trabajo como asesor en un call center. Gano aproximadamente unos 6.70, fue la última liquidación que tuve. Yo trabajo en la feria, soy independiente. Aproximadamente un 500.000 por mes. Trabajo de asesor inmobiliario y los fines de semana trabajo en un kiosco 24 horas. El kiosco me suelen pagar 30.000 por día. El asesor inmobiliario trabajo por comisión, así que medio depende si el mes está bueno y vendo o no vendo. Pueden ser comisiones de entre 200 y 400 y depende de la cantidad de casas que vendan la semana o el mes. Un consejo para la oposición. Digo, está bien pensar contrarreformas y demás, pero habría que empezar a articular un discurso para explicarles a todos estos pibes que pueden ganar más. Y que eso no significa que vaya a haber hiperinflación, eso no significa que el país se vaya a hundir, porque el discurso del gobierno es ese. Ganá 400.000 pesos por mes, ganá 600.000 pesos por mes, porque si no, se va toda la mierda. Bueno, mientras el sentido común sea que si los pibes ganan un poco más de 500 lucas, se va toda la mierda, va a resultar muy difícil que esos pibes vuelvan a votar otra propuesta. Porque este gobierno por lo menos dice, ganas poco, pero si nos exigen a nosotros, no se va toda la mierda, o te vamos a beneficiar por otro lado, o vamos a perjudicar más a otros en todo caso, a los inmigrantes, a los trabajadores del Estado, lo que fuere. Bueno, hay que empezar a articular un discurso para que esos pibes empiecen a exigirle un poco más al gobierno, incluso si lo apoyan, que algunos de los que salen de ahí los debían apoyar. Pero había uno de los pibes que hablaba que laburaba en la Fuerza Aérea, decía que ganaba 800.000 pesos por mes, y eso obviamente resuena esta semana en la que hubo ya 2 casos por lo menos de pibitos que son miembros de las Fuerzas Armadas y que aparentemente se suicidaron en los lugares donde cumplían con sus tareas militares a causa de problemas económicos, mientras Milei agarra un milico y lo hace jurar en Fajina como ministro de Defensa, se gastan un montón de guita en las fantasías de Petri y demás. Ayer nos enteramos que en un cuartel de Corrientes se encontraron muerto un suboficial. Aparentemente la motivación habría sido económica. Está obviamente también el caso del granadero Gómez, que apareció muerto con un disparo en la Quinta de Olivos, aparentemente angustiado por una deuda de 2 millones de pesos. Digo aparentemente porque nuestra historia es muy pesada como para aceptar automáticamente la versión oficial de lo que pasa dentro de un cuartel. Y en el caso de Olivos creo que hay muchas cosas muy llamativas que hacen necesarias más explicaciones que las que tenemos. Pero no quiero meterme con eso ahora, porque incluso si fuera cierto en ambos casos, ya es gravísimo. Ya es gravísimo. Es gravísimo que los miembros de nuestras Fuerzas Armadas, que son los que supuestamente deberían defendernos a nosotros, a nuestra soberanía, no ganen ni siquiera 2/3 de una canasta básica. Por eso mismo también se están retirando cada vez más militares. Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellos, más de 15.000 soldados, y tiene que ver con ese poder adquisitivo. El gobierno anterior, el gobierno del Frente de Todos, que como siempre digo era tan malo que después ganó Milei, había comenzado un programa para equiparar los sueldos de las Fuerzas Armadas con los de las Fuerzas de Seguridad. Este gobierno lo interrumpió. Y además de todos los que siguen estando de servicio, ¿cuántos manejarán un Uber en su tiempo libre, no? ¿Cuántos acudirán a apuestas o a otras formas más sórdidas de tratar de escaparse de la espiral de malestar? Con la gravedad que eso implica para alguien a quien le confiamos un arma y nuestra seguridad. Pero además, recién veíamos en el video que esos soldados no son la excepción. ¿Cuántos otros pibes de esa edad habrá en situaciones parecidas que no nos enteramos porque lo hacen en sus casas, en vez de hacerlo en un cuartel o en la Quinta de Olivos? Y la realidad es que los policías que reprimen todos los miércoles a los jubilados, y que hoy también seguramente van a hacer horas extras o banco de horas o lo que sea, también cobran seguramente 2 chirolas. También están absolutamente precarizados.
Veamos esta escena que se dio ayer en el Congreso, que a mí me parece absolutamente conmovedora. Tiene que dar lástima, tiene que estar del lado nuestro. Está bien. ¿Su nombre, señora? No. ¿Su nombre? Miriam. ¿Cuántos años tiene, Miriam? 65 y soy jubilada y vivo con una jubilación de mierda y defiendo a los jubilados que no tienen para comer, pero me da lástima de estos muchachos también, ¿sabes por qué? Porque estos están laburando, los mandan a poner la cara y después les van a dar vuelta a la espalda, se van a cagar de hambre como nos cagamos de hambre nosotros en el Churruca. En el Churruca los compañeros de ustedes no tienen asistencia, muchachos. No tienen asistencia en el Churruca. Te entiendo, ya sé que tenés ganas de llorar. Ya sé que tenés ganas de llorar. Te juro que te abrazaría, mira. No, bueno. Te abrazaría. Te voy a abrazar. No puede tocar el policía. Pero no nos tenés que odiar. ¿Sabes por qué? Porque tu mamá, no sé si tenés mamá, pero si tenés mamá, tu mamá la debe estar pasando mal. No creo que tenga una jubilación de 2 millones o 3 millones de pesos. Ya vas a estar vos en la plaza acá. Y cuando vos estés en la plaza, acordate, todos estos viejos, acordate, vamos a estar acá igual, los vamos a apoyar igual. Aunque ustedes cuando pueden nos dan, los vamos a apoyar igual. Acordate. Sé que no me dejaste abrazar porque sé que si no después tenés problema vos. Estás perdonado. Todo. Y la verdad es que más allá de lo que piensen, porque obviamente cada uno va desarrollando en su vida una posición, un pensamiento, pero eso no te hace menos precarizado. ¿Sí? No estoy justificando al policía que tira un tiro o que pega un palo, son delincuentes, hay que investigarlos, hay que juzgarlos, hay que meterlos presos. Pero también están precarizados, Ahora, la represión es siempre un síntoma de fragilidad. Los gobiernos sólidos, estables, no necesitan reprimir. Cuando se ingresa en esa dinámica, además la crisis siempre está a un tiro de distancia. No sabes cómo termina cada secuencia. Y ojo, porque este gobierno va a redoblar la violencia a medida que se le salgan las cosas de control. Ayer ya vimos de nuevo infiltrados, sin ningún tipo de disimulo, con mucha menos gente que la que va a haber hoy. Vimos a los camiones hidrantes. Vamos directo al tape 19 porque Milei a la noche fue a dar decirle una nota a eso, fue a hacer stand-up ahí con sus reidores en carajo y se burló de los jubilados a los cuales reprimieron con camiones hidrantes. Saben lo que es trabajar, bañarse tampoco. Por eso cuando aparece la caprichosa se ponen nerviosos. Entonces, nada, hoy estaba hablando con la ministra y me dice, ya hicimos una descarga, ahora vamos por la otra. Dije, bueno, estamos bañando gente. Esto es importante, parece una pelotudez, pero es importante, porque te van a hacer creer que hoy los que salen son los de la CGT para defender sus privilegios, los trabajadores formales para defender sus privilegios, los periodistas para defender su estatuto, etcétera, etcétera, etcétera. Y la verdad que no, que lo de hoy es contra todos, porque lo encabeza un tipo tan hijo de puta que hace esas cosas como la que vimos recién, y si va contra los jubilados, que son el eslabón más débil, imagínate contra todos los demás. Por eso hay que ponerle un freno, porque Milei solo no se va a poner ningún freno, porque negociar con Milei no funciona, entonces hay que imponerle un freno, y eso empieza hoy. Digo empieza porque una marcha en el centro de la Ciudad de Buenos Aires no va a alcanzar para ponerle un freno a esta reforma ni a las otras reformas que quiere hacer este gobierno. Solamente si los argentinos sabemos mancomunarnos y protestar hoy y los días que vienen, y no solamente en un lugar, sino en todo el país, en el lugar de trabajo de cada uno, en el barrio, en la ciudad, en la plaza. Bueno, solo de esa forma vamos a poder torcer la historia, porque déjenme insistir con algo por una última vez. Milei es poderoso, tiene mucha capacidad de daño, pero también es frágil, también es vulnerable. Ayer se pegó un porrazo tremendo en el Congreso, y si entre todos nos proponemos ponerle un freno, vamos a poder ponerle un freno. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día.